Queremos dar la bienvenida a todas las personas que están con nosotros, que nos visitan. Sean bienvenidos, siéntanse en casa. Y queremos dar un mensaje que es un poco delicado, libre de las maldiciones. Y es un poco delicado porque es algo que afecta nuestro corazón, nuestra alma. Porque a veces nosotros tenemos un lenguaje muy especial, nosotros, los mexicanos. Fíjense que no hay otra nación como esta. Nosotros decimos, tu casa. Los europeos no dicen eso. Tu casa. Y cuando llegamos a algún lugar decimos, buenos días, buenas tardes. Sin querer y sin saberlo, con nuestras palabras estamos bendiciendo a esa persona. Buenos días. ¿Qué quiere decir buenos días? Que este día sea maravilloso para ti. ¿Se ha puesto a pensar? Buenas tardes. Que tengas una tarde maravillosa. Buenas noches. Que tengas una buena noche. ¿Sí me explico? Son bendiciones que lo traemos por cultura, los mexicanos. Pero también tenemos un problema con las maldiciones. ¿Qué es una maldición? Es un estado, no solamente espiritual, sino físico, de algunas personas, de que siempre les va mal en algo. Emprenden un negocio y quiebran. Su familia se enferma. Es decir, pero esto es constante, es una maldición. ¿Qué quiere decir maldición? La palabra maldición quiere decir quitarse la cobertura, estar sin cobertura. Finalmente la palabra maldición quiere decir estar sin cobertura, pero la palabra bendición quiere decir tener cobertura. Cuando hablo de cobertura me refiero a la presencia de Dios. Una persona que está bajo bendición, todo lo que hace le va bien, pero en primer lugar tiene paz en su corazón, que eso es lo más importante. Y su familia es una familia próspera. ¿Qué no quisiéramos nosotros para nuestra casa, para nuestros negocios, que fuéramos bendecidos? Pero a veces nosotros estamos acostumbrados a siempre maldecirnos, incluso a nosotros mismos. Esto lo traemos de familia. Decir, por ejemplo, a los niños cuando salen en la noche, tápate porque te puede dar gripa, y les da gripa. O palabras que nosotros decimos, no puedo, nunca vas a salir adelante, no tengo dinero, nunca vas a hacer nada bueno, vas a fracasar. Con que la vayamos pasando es suficiente, ni pienses que vas a lograrlo. Hace 8 días, Éxodo capítulo 24, 34, versículos 5 y 6, hablamos sobre iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Es la maldad inherente en los seres humanos, el pecado. Inherente en los seres humanos. Eso quiere decir iniquidad, que se transmite de una generación a otra. La Biblia habla de iniquidad. Como fruto del pecado es la iniquidad y la rebelión. Cuando vemos alguna manifestación en las calles donde pintarrajean las casas, los monumentos históricos y tantos desmanes que provocan ciertas personas, bueno, no es que estén protestando, es que hay rebelión en su corazón y es una rebelión profunda. Incluso un grupo de personas están en contra o hablan mal del sexo opuesto. Eso se llama rebelión. Pero cuando uno viene a Jesús, el Señor sana la iniquidad, la rebelión y el pecado. Entonces, ¿qué es una maldición? Maldecir es hablar mal de alguien o de nosotros mismos, es confesar fracaso. ¿Y sabe usted que muchos lo tienen por cultura? Confesar siempre fracaso. Siempre viven en fracaso.
nada les va bien. Es más, ya hasta tienen miedo de comenzar algo porque saben que no les va a ir bien. Desafortunadamente hay personas que en lugar de bendecirnos nos maldicen y nos dicen, no, tú nunca vas a hacer nada. Incluso nuestros propios padres cuando éramos pequeños, quizá por el mismo atavismo cultural, te dicen, tú nunca vas a hacer nada. Y es tan difícil salir del atolladero cuando alguien confesó sobre ti palabras malas. Palabras que nunca debieron salir de un padre. Por eso cuando yo estoy en una boda, les digo a los papás, vengan y bendigan a sus hijos. No les deseen mal. Porque la palabra bendecir es desear bien sobre ellos. ¿Cuántas veces le has dicho a tus hijos, oye hija, eres hermosa, qué bonita eres? ¿Se lo has dicho a tus hijas? ¿Se lo has dicho a tus hijos? Oye, qué guapo estás, eres muy inteligente, tú vas a salir adelante, tú vas a llegar a ser presidente de la República y se lo va a creer, ¿eh? Tú vas a llegar a ocupar puestos importantes en esta nación. ¿Se lo has dicho a tus hijos? ¿O qué palabras han salido de tu boca que los ha maldecido? Las palabras marcan el destino de una persona para bien o para mal. ¿O qué palabras te dijeron a ti cuando eras pequeño o pequeña? ¿Qué palabras lanzaron sobre ti que no permitieron que el día de hoy estés estancado? ¿Qué dijeron sobre ti que formaron tu historia y tu destino? ¿Qué te dijeron tus padres? ¿O qué te dijo esa maestra o ese maestro? ¿O qué te dijo ese familiar? ¿O qué te dijo ese sacerdote o ese pastor? Porque muchas veces nosotros los pastores la regamos a veces. Y queremos ser muy legalistas. Y a veces en lugar de predicar bendición, predicamos cosas que no son correctas a veces. Deuteronomio capítulo 30, versículo 5. Dios le dijo a su pueblo, escucha, en este día te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. Dios ya le había revelado y regalado los mandamientos al pueblo judío. ¿Sabes una cosa? Que los mandamientos han sido la base de la civilización occidental. No los inventó ninguna cultura. Si tú lees el Código de Hammurabi, que fue anterior a la Biblia, por supuesto que se escribió antes de la Biblia, no encontramos claramente los 10 mandamientos como Dios se los reveló a Moisés. Moisés no los inventó, es algo sobrenatural. Y Dios le dice a su pueblo, si tú guardas mis mandamientos vas a ser feliz. Los mandamientos de Dios no fueron hechos o escritos para hacerte la vida más difícil o pesada. Fueron escritos por Dios, transmitidos a Moisés, para tu propia felicidad. Entonces Dios les dice aquí en Deuteronomio capítulo 30, versículo 15, he aquí yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Y el día de hoy, Dios te está diciendo lo mismo. Tú eres responsable de escoger lo bueno o lo malo. Toma lo que más te conviene. ¿Y qué es lo que más te conviene? Y eso es lo que estamos hablando el día de hoy. Quiero que pongamos el siguiente pasaje de la Escritura que se encuentra en Deuteronomio capítulo 30, versículos 19 al 20. Fíjate lo que el Señor le dice al pueblo de Israel. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendición y maldición. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieres la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir, puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esta es la clave para tu vida, y si amas
y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Pero algunos dirán, yo sí quiero hacer la voluntad de Dios, pero no puedo. Yo sí quiero conocer al Señor, pero no puedo. Hay algo dentro de mí que me impide conocer a Dios. Hay algo dentro de mí que hace lo contrario a lo que Dios me ha dicho que haga. Algunos dirán eso. Yo sí quiero, pero no puedo. Y eso es lo que pasaba con el pueblo judío. Quería, pero no podía. Y Dios tenía que hablarles constantemente a través de los profetas que volvieran a los mandamientos y a los estatutos que el Señor les había revelado, pero no podían. ¿Cuántos de nosotros queremos, pero no podemos? Hay algo dentro de nosotros que nos impide. Por eso hace 8 días les hablé que tenemos o que teníamos que renunciar a esa cuestión emocional que se llama iniquidad, que nosotros llamamos pecado. Porque a veces son ataduras que vienen de nuestras generaciones pasadas. ¿Sabes que la mentira y el chisme se hereda? Que el engaño se hereda, que el robar se hereda, robar, engañar, mentir. ¿Sabes que eso se hereda? Que viene de nuestras generaciones pasadas, que viene de nuestros padres, de nuestros abuelos, pero a veces nosotros no estamos conscientes. Yo les di mi testimonio, que yo conocí a Jesús, mi vida fue transformada, yo nací de nuevo, conocí a Cristo, estuve en un congreso, recibí el Espíritu Santo, hablé en otras lenguas, sigo hablando en otras lenguas, entré a una escuela, pero había en mí todavía el engaño, la mentira. La mentira, el engaño, es mentir, robar y engañar. Robar, mentir y engañar. Todavía en mí había esas 3 cosas. Y no me daba cuenta, pensaba que era normal. Tuve que pasar por un proceso de sanidad del corazón para que el Señor sanara esas cosas que había en mí. Pero yo tenía el corazón muy herido y era cristiano, soy cristiano. Pero yo era un cristiano herido. ¿Cuántos cristianos habrá heridos que asisten fielmente a la congregación cada 8 días y que escuchan la palabra y que están en la alabanza, pero que tienen heridas? ¿Sabes que Dios no quiere que sigamos heridos? ¿Sabes que Dios quiere que seamos sanados? ¿Por qué? Porque no podemos ser totalmente felices, no podemos ser totalmente libres. Necesitamos ser sanados de nuestro corazón, de esas heridas. De esas cosas que vienen de nuestra cultura. ¿Sabes qué? Que a veces vienen de nuestra cultura. Una cultura de engaño, de robar, de mentir, de robar, de decir mentiras. Es algo cultural que necesitamos romper y pedirle a Jesús que venga a nuestro corazón y que sane esas heridas que provoque en nosotros esos pecados. Finalmente son pecados. Qué increíble que tú eres cristiano, porque tú tienes el Espíritu Santo y tienes la potestad, la autoridad de cambiar. Una persona que no es cristiana no puede cambiar, es muy difícil, le cuesta mucho trabajo. Fíjate que hay 2 pueblos, 2 naciones. El pueblo judío y el pueblo cristiano. Lo vuelvo a decir, hay 2 naciones, 2 pueblos, que el Señor tiene su mirada sobre esos 2 pueblos. El pueblo judío y el pueblo cristiano. Y al pueblo judío, Dios le prometió que lo iba a bendecir. Si ustedes leen, si ustedes van a internet, y se ponen a estudiar los premios Nobel, ¿quiénes son las personas que han recibido premios Nobel a nivel mundial hasta la fecha? Cristianos y judíos, cristianos protestantes y judíos. ¿Por qué? Porque la mayoría de estas personas, cristianos protestantes y judíos, han recibido el premio más
tiene un porcentaje más alto que cualquier otra nación. ¿Por qué? Porque son pueblos benditos. El pueblo judío es un pueblo bendito. El Señor le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, y te bendeciré, a ti y a tus generaciones. Yo te bendeciré, te exaltaré sobre todas las personas. Es una palabra que Dios le dijo a Abraham: yo te voy a bendecir. Pero también quiero decirles algo, queridos amigos, que ustedes que conocen a Jesús también son benditos. ¿Sí o no somos benditos? ¿Somos benditos? Por supuesto que somos benditos. ¿Qué quiere decir la palabra bendición? Desear bien. Dios ha deseado bien sobre ti cuando aceptaste a Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, fíjate nada más que interesante: no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Así dice Romanos, así dijo Pablo. Pablo, un rabino judío, se atrevió a decir estas palabras, un maestro de la ley. ¿Saben quién era Pablo? Fue discípulo de Gamaliel. ¿Sabe usted quién fue Gamaliel? Gamaliel fue uno de los más grandes rabinos que ha habido en el judaísmo. Hubo papá y hijo. Gamaliel papá, Gamaliel hijo. Pero uno de ellos fue maestro de Pablo. Y Pablo dijo: ninguna condenación. ¿Quién le reveló eso, Pablo? Jesús. Yo te pido algo de favor, querido. Vive como una persona bendita. ¿Está claro? Y deja el lenguaje de no se puede, no tengo y no sé. Soy pobre, soy maceta y del corredor no paso. No, tú no naciste para fracasar. Tú naciste para tener éxito en la vida. Tus hijos son benditos y nacieron para que todas las puertas de las oportunidades se le abran. No quiere decir que no vamos a tener enfermedad, no quiere decir que no vamos a tener problemas, no quiere decir que no va a haber muerte, no quiere decir que no va a haber situaciones que nos roben. Es posible, ustedes saben que todas estas cosas, no estamos exentos del sufrimiento, pero quiero decirles lo que el apóstol Pablo dice: mas todas estas cosas nos ayudan a bien. ¿Cómo ven? Finalmente. Muy bien. Entonces, ¿somos libres de toda maldición? Miren, quiero que leamos este pasaje, por favor. Gálatas capítulo 3, versículo 13 y 14. Cuando aceptas a Jesús, eres libre de toda maldición. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley cuando fue colgado en la cruz. Cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe el Espíritu Santo prometido. Quiero decirte algo, querido. Cuando aceptamos a Jesús, hemos sido rociados por la sangre del Cordero y el Señor nos preserva. ¿Qué es la realidad? La sangre del Cordero que está en nosotros nos preserva contra todo ataque del enemigo. Bueno, sí tenemos ataques. Miren, queridos, yo quiero que se lleven este mensaje el día de hoy. Posiblemente vengamos de familias disfuncionales, de familias con problemas emocionales profundos, de familias que echaban las cartas, que llevaban a sus hijos
o acostumbrados a que le hicieran una limpia, a que cosas terribles que iban con los espiritistas. Y quizás nosotros venimos de familias con ese tipo de situaciones que ellos llevaban a cabo. Pero ¿saben una cosa? En primer lugar, tú tienes que rechazar esa herencia que viene de tus antepasados. Cuando venimos a Cristo, hay cosas que todavía siguen pesando sobre nosotros. Porque quizá alguno de tus padres invocaba a los muertos de tus antepasados. O quizá echaban las cartas o celebraban cosas horribles. Pero quiero decirte una cosa, que cuando tú vienes a Jesús, tú estás libre de esa maldición, de esa herencia, pero tú tienes que hacerlo y no volver a ir a esos lugares como cristiano. Platicaba hace unos días con una persona, hace unos meses, que es cristiana desde pequeña, y me decía, pues ahora sí me ha ido muy mal. Me chocaron mi coche, se metieron a mi casa a robar. Bueno, muchas cosas que me estuvo diciendo. Y me dijo algo, ¿y cómo a mis compañeros les va bien? ¿Y por qué a mí, que soy cristiana, me está yendo así, de esa manera? Así me decía. Y sus compañeras le dijeron esto, pues ya vete a hacer una limpia. Yo conozco una señora que te puede hacer una limpia para que se te quiten esas cosas, ¿no? Es más, hay ofertas de limpias, 2 por 1. ¿Tú irías a esos lugares? Aún estando en lugares de desesperación tan terribles, donde ya todo está mal, donde te está yendo mal, donde ya no encuentras salida a tus problemas, ¿tú irías a esos lugares? Claro que no. Porque es ir a los lugares donde está el enemigo. Y nosotros no tenemos nada que ver con el enemigo. Tú tienes que ir a Jesús. Amén. Quiero terminar. Quiero que leamos Santiago capítulo 4, versículos 7 al 10. Fíjate lo que dice Santiago. Quiero hacer un pequeño paréntesis acerca de la epístola de Santiago. La epístola de Santiago es muy fuerte. Tanto que cuando se formó el canon del Nuevo Testamento, los 27 libros del Nuevo Testamento, uno de los reformadores dijo que ese libro no estaría bien que estuviera en el canon de los 27 libros del Nuevo Testamento. Porque Santiago era muy radical. ¿Saben ustedes quién era Santiago? Santiago era hermano del Señor, vivió con el Señor, era hermano del Señor Jesucristo, desde pequeño se conocieron. Y Santiago no creía en su hermano Jesús, llamado Jesús, nuestro Salvador. Decía que era un engañador, tenía mal concepto de su propio hermano, se refería mal de su propio hermano. Pero cuando Cristo muere en la cruz, ahí estuvieron los hermanos junto con María, y Santiago tuvo un encuentro con Jesús después de la resurrección de Jesús, y se hizo discípulo de Jesús. Tuvo un encuentro con Jesús tremendo. Fue un apóstol de Jesucristo. Anduvo con Jesús, pero era no estaba totalmente convencido. Pero él se hizo muy radical después de la resurrección de Cristo y escribió esta epístola que es tremenda. Fíjense lo que dice: así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores. Purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría.
humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Tremendo. Va a lo más profundo del corazón de las personas y dicen, es que tú eres así porque has dejado de ser radical, dice Santiago. Tú tienes problemas porque has sido radical. Queridos amigos, dejemos esas palabras que salen de nuestra boca. De no puedo, no tengo, no sé, de que todo me va mal. Dejemos de confesar de esa manera y tengamos un proyecto de vida para nosotros y para las personas que están alrededor nuestro. Quiero decirles algo, queridos amigos. Ustedes pueden transformar el lugar donde están teniendo pensamientos buenos de bendición hacia esas personas. Yo sé que es difícil. Cuando hay personas que nos hacen la vida de cuadritos, que hablan mal de nosotros, murmuran mal de nosotros y son nuestros enemigos gratuitos y comienzan a decirnos un montón de cosas, bendíganlos. Dígale, yo te bendigo, yo bendigo desde este lugar, mi oración es de bendecir a esas personas, a mi maestro, de bendecir a mi padre, de bendecir a mi mamá, de bendecir a mis hijos, de bendecirlos. ¿Podemos cambiar de actitud el día de hoy? Yo quiero que nos pongamos de pie, por favor.